Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. Unt. Habla décimo, dijo por radio, al reconectarse con las cámaras de la base móvil. Tengo una pista sobre Dial, pero necesito ayuda humana. En la base, varias personas intercambiaron miradas antes de que un hombre, el soldado de Bridge al mando de la unidad en la Tierra Salvaje, se acercara al micrófono. Te escuchamos, X. Tenemos un agente en el campo que se dirige hacia ti. Dijo que debería encontrarte pronto. X lo reconoció. Muy bien. Rastrearé su armadura y los contactaré a través de ella. El soldado del puente dudó. ¿Eso no funcionará? ¿Por qué no? No tiene armadura. Lo único que llevaba fue un cuchillo. Sergei Kravinov / Kraven. El cazador Kraven negó con la cabeza mientras corría por la selva. Había tenido un día divertido hasta el momento. Se encontró con viejos amigos contrabandistas dispuestos a enviarlo a la Antártida. Siempre es bueno empezar una cacería reencontrándose con viejos amigos. Sus amigos, pilotos franceses con cierta experiencia en volar en las gélidas regiones del mundo, lo habían estado haciendo bien. Luego se lanzó sobre el frío de la región más remota de la Tierra con nada más que un paracaídas y un emisor de rayos que Boris le había dado, en realidad un láser que había sido modificado según las especificaciones de Bridge para emitir la luz que habían descubierto que podía abrir el velo alrededor de la Tierra Salvaje. Había sido emocionante. Caer hacia un mundo de hielo, sintiendo el viento gélido pasar a su lado. Entonces, un único láser salió disparado del dispositivo cuadrado que llevaba, y se dirigió hacia una jungla. ¡Qué espectáculo tan increíble! A partir de ahí, todo se volvió mucho más familiar. Se lanzó en paracaídas a la selva y se dirigió al centro de mando móvil de Bridge. Al llegar, los soldados de Bridge lo rescataron de inmediato. ¿Dónde está Fantasma?, preguntó Kraven con curiosidad. Ella y Krell están inconscientes, le había dicho el hombre al mando de Bridge. Han estado despiertos desde que Dial desapareció. Los dejaremos descansar hasta que tengamos noticias. Bien. Dormir era tan necesario para sobrevivir como el sustento y el refugio. Aunque Kraven se había entrenado hacía tiempo para dormir solo 30 minutos 4 veces al día, aún necesitaba descansar. La falta de sueño podía matar a un hombre con la misma eficacia que a cualquier animal, y en muchos casos, incluso a manos de un animal. Kraven se frotó la barbilla. Entonces saldré a cazar. ¿Te refieres a rescate?, dijo el soldado del puente vacilante. ¿Hay alguna diferencia?, se burló Kraven. Con sinceridad. Como si no hubiera salvado a los turistas de su propia estupidez antes. ¿Dónde fue visto por última vez nuestro amigo Cambiaformas? Aquí, dijo un científico cercano, señalando un mapa. Kraven lo estudió un momento antes de asentir. Muy bien. Me voy. ¿Solo?, preguntó el soldado. Si quiero irme rápido, sí, dijo Kraven con una mueca. En serio. Aunque estos hombres pudieran tener cierta habilidad en el campo de batalla, sobre todo si tenían la mínima destreza que la encantadora Melissa May había demostrado, no eran cazadores. Bueno, tenemos un activo en el campo rastreando a Dial, dijo el soldado. X, un androide. Dijo que tenía una pista. ¿Un androide? ¿En la jungla? El soldado se estremeció ante la sonrisa interesada que mostró Kraven. ¿Necesitas algo antes de irte?, preguntó el soldado. ¿Tenemos más armaduras, armas? Kraven negó con la cabeza, dándose palmaditas en los costados, donde colgaba un cuchillo de acero y hueso en cada calera. Estaré bien así. Luego se dio la vuelta y se fue, ignorando el tartamudeo del soldado mientras se iba. A partir de ahí, comenzó la cacería. Y fue interesante.
Primero, fue al acantilado donde Dial había caído y saltó, bajando por las rocas con increíble agilidad hasta llegar al fondo. Luego, se subió a uno de los árboles junto al río y recorrió la orilla, saltando de árbol en árbol con una facilidad innata. La tierra salvaje era un deleite para los sentidos. Los aromas de animales que nunca había visto, plantas más grandes de lo que jamás hubiera imaginado, incluso los insectos eran criaturas enormes y poderosas, como indicaban las libélulas que frecuentaban el río. Kraven se deleitaba con lo hostil que era este lugar. Tras media vida de caza, casi había memorizado casi todas las selvas de la tierra. No del todo, claro, la naturaleza misma de las selvas las hacía imposibles. Pero había adquirido una noción de su funcionamiento. Había cazado todo tipo de animales, sobrevivido a inundaciones, incendios forestales y huracanes, convirtiendo depredadores en presas. Con el tiempo, Kraven se había vuelto más fuerte y hábil. Había tomado la naturaleza salvaje y la había convertido en su hogar. No era la tierra salvaje. Aquí, los árboles se extendían cientos de metros, una ciudad verde que rivalizaba con Nueva York. La maleza era tan espesa que podía enredar a los animales más grandes, y el aroma de la selva era casi agresivo. Cada vez que saltaba de árbol en árbol, usando el follaje alto como los hombres inferiores usarían los senderos, la tierra le hablaba. No eres bienvenido. Eres una presa. Comete un error y morirás. No me importan los grandes imperios de la humanidad, pues he sobrevivido mientras ellos se alzaban y caían. ¡Qué tentador! Volver a ser un novato. No había sentido tanta emoción desde su juventud en Kenia. A pesar de toda su experiencia, no podía evitar ese sentimiento interior. La sed de demostrar su valía que solo los hombres más grandes sentían en lo más profundo de su corazón. O bien eso o bien estaba atravesando su primera crisis de la mediana edad. La diversión que le provocaba ese pensamiento interno se desvaneció al notar una irregularidad. Un cráter junto al río, en la orilla opuesta. Con un giro que habría dejado boquiabiertos a los gimnastas olímpicos más apasionados, Kraven saltó y agarró una rama con las manos. La corteza bajo sus palmas estaba fresca, mientras daba 3 vueltas alrededor de ella antes de soltarla y cruzar el río en una voltereta. Aterrizó rodando al otro lado y se detuvo al instante junto al cráter. Luego lo observó detenidamente. Recién formado, reflexionó. El polvo del cráter había ascendido y se había posado sobre las plantas cercanas, lo que lo confirmaba. Tenía 1 metro de profundidad, pero no había nada en el centro. Inhaló profundamente. El olor a metal, ozono y silicona le inundó los pulmones. El androide. Miró a su alrededor y encontró las huellas. El androide caminaba con paso pesado, pero el suelo estaba tan seco que le costó un poco descubrir a dónde había ido. Se había adentrado en el río un instante y luego lo había dejado para seguir su curso. Así que el androide también seguía el rastro. Kraven saltó de nuevo entre los árboles, moviéndose rápidamente para seguirlo. Si el androide encontraba a Dial antes que él, Kraven jamás lo olvidaría. Fue durante esta siguiente etapa de la caza que descubrió algo interesante. El androide era de las cosas más fáciles de seguir que jamás había encontrado. Al parecer, el androide había adoptado el mismo método que los tanques para rastrear presas. Simplemente avanzar a grandes zancadas y demoler cualquier obstáculo. Kraven encontró árboles centenarios arrancados de la tierra y tirados de lado, como si las miles de toneladas de madera fueran poco más que madera flotante. También se había abierto paso entre la maleza con brutal eficiencia, dejando largas estelas de follaje devastado y grandes huellas. Kraven también observó algunas rocas arrancadas del suelo. Al parecer, siempre que el androide se topaba con algo, era más rápido atravesarlo que caminar, simplemente lo atravesaba. Fue casi impresionante. Pronto, Kraven se encontró descendiendo de los árboles para aterrizar en un pequeño campo. Miró a su alrededor con rostro sereno mientras absorbía los aromas y sonidos del lugar. X había estado aquí, decían las huellas. Pero también otros 2. Kraven se inclinó para observar la hierba partida por la mitad, como si la hubiera cortado una mano. Luego, unas pequeñas huellas, parecidas a las de un elefante bebé, por la distribución del peso. Por supuesto, también estaban las enormes huellas que debían de provenir de un ser que pesaba varias toneladas más que los elefantes. Kraven observó las huellas, incluyendo las que indicaban que el animal más grande corría hacia el androide. Kraven se rió al darse cuenta de lo que había pasado. Impresionante. Este androide debía ser muy fuerte.
Luego el androide entró al agua y nunca más volvió a salir. Observó el agua. Tras un instante, Kraven se zambulló, desapareciendo bajo las olas. Un examen minucioso reveló la existencia del túnel. Cualquier hombre normal no habría entrado sin algún tipo de tanque de oxígeno. Kraven no tenía esos miedos. Había cazado en cuevas y en las profundidades del océano, lagos y ríos de diversas partes del mundo en numerosas ocasiones. Las inmersiones más largas registradas a menudo duraban más de 10 minutos, y los buzos necesitaban hiperventilar oxígeno previamente para aguantar tanto. Kraven no necesitaba tales cosas. Tomó el único dispositivo tecnológico que llevaba consigo, una pequeña linterna, y se la colocó entre los labios antes de entrar en el túnel. El cazador se arrastró por el agujero durante largos minutos, con los dedos apretando las piedras y el agua fría apretándolo. Las condiciones eran menos claustrofóbicas de lo que esperaba. Pronto descubrió por qué al percatarse de que el túnel había sido forzado para ensancharse, con arañazos en las paredes y algunas secciones tan abiertas que Kraven logró respirar. Salió del final del túnel y parpadeó al ver lo que había encontrado. Buenas tardes, dijo el androide. El enorme ser frente a él tenía ojos que emitían un potente rayo de luz, iluminando la cueva que los rodeaba. Kraven salió del túnel mientras el androide avanzaba. Soy Décimo. Kraven se irguió en toda su estatura y enfrentó al ser con cautela. Era corpulento y robusto, con un cuerpo de metal liso por todas partes. Kraven notó el machete, el revólver y el rifle que llevaba la IA. Al parecer, había venido preparado para la pelea. Interesante. Soy Kraven. Sí, lo sé, dijo X rápidamente. He tenido dificultades en mi búsqueda. Bruscamente. Genial. No quería perder el tiempo con palabras amables. ¿Qué pasó? Preguntó Kraven. Antimetal, una sustancia llamada así por Dial por su capacidad de disolver los enlaces atómicos del metal, dijo X. Claro, es una descripción bastante breve del material, pero bastará hasta que pueda estudiarse. Kraven observó la mano de uno de los androides, que estaba parcialmente derretida. Vaya. ¡Qué material tan interesante! Supongo que eso sería un problema para un hombre como tú. X asintió. Necesito ayuda orgánica. Lo tienes, amigo mío, rió Kraven, adelantándose. Vamos. Sigamos la cacería. Chapter 142. Gladiator primero. Diablo. Ese tenía que ser el dinosaurio Diablo. Estaba en las jaulas con Gresh, Demi, Windhirl y el idiota alemán. Era medianoche. Había dormido un buen rato después de llenarme la panza con lo que fuera ese pan relleno de carne y mucha agua que me daba asco. Me desperté temprano, tumbado en la tierra fría y dura. Mi brazo derecho se sentía mucho mejor, curiosamente. ¡Qué maravilla descansar! Todavía me dolía, pero el dolor de cabeza había desaparecido. Me senté contra los barrotes de la jaula y miré a mi alrededor. Demi, la persona de piedra, estaba de pie en el centro de la habitación. Me quedé quieto, salvo mi cabeza. Había estado haciendo esto constantemente. Desde que entramos en la ciudad, había recopilado toda la información posible, creando una imagen mental del mundo que nos rodeaba. Mi plan de escape era simple. Cualquiera con un mínimo conocimiento de táctica sabe que los mejores planes son simples. Es como en una pelea. Puedes construir un artefacto loco que mágicamente le rompa la nariz a alguien o golpear a alguien en la cara con toda la fuerza posible. Obtienes puntos de estilo por uno, pero el otro no solo es fácil, sino que también tiene un buen historial de éxito. El plan era, primero, sobrevivir al día siguiente y encontrar mis armas. En este caso, las armas que tenía disponibles eran sencillas. Mi cerebro, mis aliados y tiempo. Había examinado bien las cerraduras de estas jaulas. Eran cosas primitivas, hechas de hierro rudimentario. Cualquier cerrajero que se valiera de algo podría abrirlas. Yo sí que lo era. Podría abrirlas siempre que tuviera las herramientas adecuadas. Luego estaban los guardias. 2 guardias, en turnos rotativos. Tendría que sacarlos del proceso. Una vez que estuvieran fuera de juego, liberaría a los prisioneros. Con suficiente gente, podríamos abrirnos paso. Pero ese no era el verdadero objetivo. El verdadero objetivo era llegar a Bridge. Solo un Quinjet y un pequeño escuadrón con armadura y armas Catón me ayudarían a desmantelar a estos tipos, sin mencionar la ayuda de cualquier vengador. Pero ese era el plan. Abrir la jaula, eliminar a los guardias, escapar y pedir ayuda. Simple y sujeto a cambios.
Tenía que ser flexible para poder adaptarse a la nueva información y a los nuevos obstáculos. Mientras pensaba esto, 3 personas entraron en la habitación. Ambos guardias se giraron para mirarla. Una mujer humana, quizás un poco más joven que yo, se acercó con 2 señores Anklio. Parecía caucásica, bronceada. Me sorprendió al hablar el idioma de los señores Saul a los guardias, quienes se movieron para dejarla pasar. Me sorprendió aún más cuando se acercó a mi jaula. Observó a todos en la jaula por un momento antes de mirarme. Era alta y musculosa, con cabello castaño claro y largo y piel bronceada. Tenía cicatrices en las muñecas y ojos marrones. Me miró a los ojos. Lord Stent te necesita, dijo en inglés. Sonaba británica. Estoy saliendo con alguien, le respondí, sonriéndole con sorna. Y sin ofender a Stent, pero tiene una competencia feroz. Además, ella lo matará. Me preguntaba qué estaría haciendo Gen. ¿Ya debería estar en una misión? Lord Stent se ha ofrecido a curar tus heridas, dijo la mujer con voz monótona. Si respondes a sus preguntas. Ay. ¿Me está invitando a una cita? Me puse de pie, ignorando el dolor que me producía cada movimiento. Todavía estaba cubierta de moretones. ¡Qué adorable! Bueno, vámonos. Le daré un respiro a este grandullón. La mujer me frunció el ceño. Sonreí. Vaya, quizá estaba pasando demasiado tiempo con Tom y Nat si estaba siendo tan sarcástica. Bueno, ya estoy abajo, me agarré a los barrotes de la jaula y le sonreí. Así que, llévame con tu líder. Me senté con la mayor calma posible mientras la mujer me limpiaba los cortes. Me había llevado a una pequeña habitación en un nivel superior del edificio donde estábamos. No creo que ni ella ni los 2 señores Saul que nos acompañaban se dieran cuenta de que recorría el edificio con cuidado, observando el entorno a través de las ventanas y marcando las direcciones. La habitación a la que me había traído estaba limpia, bien iluminada con antorchas, y tenía una mesa grande en el centro y algunos cajones de madera. Me habían guiado para sentarme en la mesa, después de lo cual la mujer se puso manos a la obra. Limpió los 2 cortes que me habían hecho los raptores. El de la cadera era especialmente profundo, y me escoció cuando usó agua para limpiarlo antes de verter algo que olía mucho a alcohol en la herida, con pinchazos como alfileres tras cada movimiento. Una vez limpia, me puso una sustancia verde pegajosa en la herida antes de envolverla en una venda. Luego me quitó las vendas improvisadas alrededor del brazo roto. Se veía rojo y ligeramente hinchado, pero no mucho. Lo volvió a vendar con precisión experta y luego me puso el brazo en un cabestrillo de cuero. Empezaba a parecer bastante primitivo cuando me llevé el arnés de cuero junto con el resto de mi ropa. Mis vaqueros y mi camisa fueron reemplazados por un chaleco de cuero y un taparrabos. Sí. Un taparrabos. Sabía que la tierra salvaje me haría uno tarde o temprano, menos mal que había entrenado durante meses, así que parecía más Tarzán y menos, no sé, un cavernícola gordo. En cuanto la mujer terminó, se apartó de mí. ¿Te estás recuperando bien, señor Stent? Está listo. Bien, Stent entró en la habitación. Había estado esperando su momento. El señor Stego se acercó a mí. Mi espada aún rebotaba en su cadera. Se detuvo frente a mí y sonrió con suficiencia. Vete. Ahora. Sí, mi señor. La mujer hizo una reverencia y se giró para marcharse. Hola, dije. Se detuvo a mirarme. ¿Cómo te llamas? Ella me miró fijamente. Creo que estaba pensando en responder. Hasta que Stent se giró y la agarró por el cuello, levantándola con suavidad. Le sonrió mientras le apretaba el cuello. ¡Ay! Di un paso adelante, atónito. Uno de los guardias se abalanzó sobre mí y me acercó la lanza al pecho, deteniéndome en seco. Su nombre, dijo Stent con aire de suficiencia, es esclava, ¿verdad? La niña se ahogaba, aferrándose desesperadamente a Stent. Asintió rápidamente, con lágrimas en los ojos. Entonces, esclava. Sigue mi última orden. Vete. Stent se dio la vuelta y la arrojó por la puerta. Ella dejó escapar un jadeo de dolor al caer al suelo. Sin embargo, no dijo ni una palabra. Simplemente se levantó lo más rápido posible y salió corriendo. Stent se giró hacia mí con una risita. Ahora. Tú. Tengo preguntas. ¿Qué? ¿Quieres que te enseñe mi técnica avanzada de calzón chino? Gruñí. Porque estoy bastante segura de que Biff Tannen y Draco Malfoy estarían orgullosos de esa pequeña proeza. Patético. Eso fue.
Este dinosaurio drogado estaba abusando de la gente que no podía defenderse. De esa mujer. De mí. Era un abusón. Y lo peor de todo era que yo no tenía forma de defenderme. Mantuve la calma lo mejor que pude mientras lo miraba fijamente, con una expresión neutral. No demuestres tus sentimientos. El sarcasmo y la calma fueron mis aliados en esta lucha de voluntades. Ah, ¿sí? Stend sonrió con malicia. ¿No sientes amor por un ser humano? Nunca me enamoro en la primera cita, dije encogiéndome de hombros. ¿Qué quieres, Stend? Respuestas, mi querido forastero. Respuestas, salió. El guardia me empujó, obligándome a seguirlo. Stend recorrió los pasillos con la serenidad de un rey en su castillo. Nuestra civilización es joven. Solo tiene 20 años. Recuerdo los viejos tiempos. Cuando éramos solo salvajes, corriendo por las selvas como los demás. Pero entonces, llegó nuestro Señor. Nos enseñó a forjar acero y a construir las grandes estructuras que nos rodean. Nos enseñó muchas cosas. Las manos de Stend se apretaron en puños. Y sin embargo, nunca habló de dónde provenían esas cosas. La fuente de su conocimiento. Y mientras capturábamos esclavos, dos grupos me llamaron la atención. Los neobritanianos y los neudeutschlandeses. Descendientes de forasteros como ustedes. Hombres que estaban en guerra desembarcaron en nuestras costas y se establecieron aquí mientras continuaban su guerra. Contaban historias a sus descendientes. Y yo escuchaba esas historias. Historias de ciudades y civilizaciones muy superiores a las nuestras. De guerras entre ejércitos inmensos, con medicina, cultura y gente muy avanzadas que las nuestras. 20 años de progreso. Y seguíamos siendo bufones primitivos. Entramos en una oficina. Empezaba a comprender quién era Stend, así que no me sorprendió ver que su despacho estaba lleno de libros. Entre ellos, un mapa, apoyado en una pared cercana. Un mapa de la Tierra, junto a uno de la Antártida. Solo que el mapa de la Tierra era muy tosco, impreso en un grueso pergamino, mientras que el de la Antártida estaba lleno de verde y azul. No hacía falta ser un genio para saber que el mapa representaba la Tierra salvaje. Era mucho más limpio y detallado que el otro. Tengo algunas teorías, dijo Stend mientras rodeaba su escritorio para sentarse en una silla toscamente tallada, construida con una larga hendidura en el centro para que sus aletas y cola de estegosaurio sobresalieran por detrás. Nuestro Señor ha sido bueno con nosotros. O eso creía. Pero últimamente, he empezado a cuestionarme cuán bueno es realmente. Stend sacó un diario. Nos enseñó los secretos de la medicina, pero luego esclavicé a un británico que me enseñó sobre antibióticos. Nos enseñó sobre el hierro. Un alemán tenía un libro que describía el acero. Nos enseñó las tácticas rudimentarias de la guerra, las estrategias que usábamos para dominar la selva. Entonces descubrí esto, me lanzó el diario. Lo atrapé torpemente en el aire con una mano y miré la portada. El arte de la guerra es bastante antiguo también, pensé. Parece escrito a mano. La cubierta es de cuero. Supongo que fue una copia del original. Stend apoyó los codos en el escritorio. Nuestro Señor no es el hombre sabio e inteligente que dice ser, o se está conteniendo. Se niega a darnos más conocimiento para intentar controlarnos. Stend frunció el ceño. Luché para salir de la arena y dejar de ser un esclavo. Juré ser un amo para siempre. Que nadie me detuviera. Sacó algo y lo puso sobre la mesa. Lo observé un buen rato. Una pistola. Mi pistola. Derretida, pero reconocible. La llevaba conmigo sobre todo porque nunca se sabe cuándo un buen trozo de metal será útil en la selva. Ahora encuentro esto. Te encuentro a ti. Stend miró el arma con rencor. Esta arma. Tu armadura. Tu espada. No solo son avanzadas. Superan todo lo que podría haber imaginado. No solo estamos atrasados en tecnología. Estamos atrasados en mucho más, ¿verdad? Luché toda mi vida por encontrar la libertad. Pero he descubierto que mi ignorancia me ha atado todo este tiempo. Te compadecería más si no me esclavizaras, dije con la mayor mordacidad posible. No sé, tío, es difícil identificarse con alguien que hace esas cosas. Ah, y prometiste enviarme, a mí, un tipo con el brazo roto, a una arena a luchar a muerte. Ahora mismo siento mucha lástima por Espartaco. Stend sonrió con suficiencia. ¿Qué tal si propongo un intercambio? ¿Un intercambio? No dije nada. Solo esperé. Pareció tomarlo como una excusa para continuar. Quiero información.
A menudo me he asegurado de que los esclavos que me son valiosos no entren en la arena. Hombres y mujeres de todas las especies que puedan ayudarme. Como nuestras armas, señaló con la cabeza a los guardias. Ambos dieron un paso al frente, extendiendo sus armas. Después de trabajar con Tom D. Fitz, y de recordar mi época como Jury Reed, reconocí el acero de Damasco al instante. Sus espadas tenían el patrón de remolinos de luz y oscuridad que recordaba. Hoy en día, muchos métodos modernos de forja lo superaban. Pero por aquí, bien podría haber sido un sable de luz. Bueno, no tan descabellado, pero aún más resistente que el hierro que había visto por todas partes, con diferencia. Una esclava del señor Saur, una joven a punto de entrar en los pozos, me dijo que había recibido formación en forja, dijo Stend en voz baja. Me arriesgué. Y me hizo espadas como nunca había visto. Ahora trabaja para mí. Stend se puso de pie. Recompenso la inteligencia. Recompenso la información y la lealtad. Y puedo alejarte de la arena. Evitar que mueras. Solo háblame del mundo del más allá. Stend parecía tranquilo. Pero noté cómo tragaba saliva. Dime cómo se cultiva. ¿Roma sigue en pie? ¿La Unión Soviética? ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia? Dímelo. Y por el resto de tu vida, me aseguraré de que nunca pases hambre. Puedes tener mujeres y hombres para saciar tus lujurias, alcohol, deporte. No puedo prometerte todo. Pero recibirás mucho a cambio de la información. ¿Y si me voy? ¿Solo doy la vuelta y regreso a casa? Stend sonrió con sorna. Imposible. Nadie puede escapar de la tierra salvaje. Ni siquiera yo. Estás atrapado en nuestro mundo. Pero si trabajas conmigo, entonces nunca te sentirás incómodo. Sí. Demuestra cuánto sabes. Lo cierto era que Breach había logrado descifrar la entrada y salida a la tierra salvaje. Aún no sabíamos cómo comunicarnos, pero al menos podíamos hacerlo. Pero lo que Stend ofrecía tenía un valor estratégico, aunque no en el sentido que él pensaba. Su oferta era tiempo. Tiempo para esperar, sobrevivir, planificar y escapar. Quizás incluso tiempo para que el Omnitrix se reparara, si mi creciente capacidad para comprender a Grace era prueba de ello. Podría seguirle el juego un rato, fingir que colaboraba con él. Grace y la gente con la que me habían capturado. ¿Qué tal mi pequeño club del desayuno en la jaula? Pregunté con cautela. ¿Vas a ayudarlos también? Stend arrugó la cabeza. ¿Los demás esclavos? No me sirven de nada. No es cierto, crucé un brazo sobre el otro. ¿Quieres saber lo que sé? Me gustaría que mis nuevos mejores amigos estuvieran a salvo. Stend frunció el ceño. Eso no es razonable. Necesito luchadores. La arena los requiere. Y estos nuevos esclavos no sirven para nada más que para morir por la multitud. Viva por ellos. Soy lo suficientemente útil para todos, me incliné para mirar a Stend a los ojos. ¿Quieres saber de smartphones, titanio y la invención del DAP como el mejor paso de baile del mundo? Me toca a mí. Mis compañeros de prisión no entran en tus juegos de muerte, y yo te enseñaré el anime. Pareces un tipo de Isekai. Stend no podría haber parecido más enojado ni aunque lo hubiera intentado. No voy a dejar todo por lo que he trabajado solo para, no. Trabajarás conmigo, solo. O morirás. Mierda. Eso no iba a funcionar. No hay trato. Estás siendo irrazonable, gruñó Stend. Bien, lo fulminé con la mirada. Soy un vengador. Un héroe. Lo irrazonable es lo que somos. Somos unos codiciosos. Nos ofrecen nuestras vidas, y nosotros les quitamos la vida a todos los que nos rodean. Si piden rendición, les robamos una victoria. Stend se puso de pie de golpe y levantó el puño para golpearme. Me preparé para aguantar el golpe. Nunca llegó. En cambio, me fulminó con la mirada. Te doy la oportunidad de ser lógico. De darte cuenta de que sacrificarte por hombres y mujeres que no conoces es una tontería. Este no es un mundo blando y cómodo. Esta es la tierra salvaje. Matamos, sobrevivimos y crecemos. El martirio es inútil. Solo otro leño en una llama ya ardiente. No estaba del todo equivocado. Hacer esto, sacrificar una buena oportunidad de sobrevivir por unas cuantas personas, algunas de las cuales ni siquiera me apreciaban, fue una tontería. Nad me habría dado una paliza. Tony habría hecho un comentario sarcástico, sonriendo con una mezcla de orgullo y enfado. Steve se habría parado a mi lado. Y, siendo sinceros, creo que habrían hecho lo mismo que yo. Te lo dije. Soy un vengador.
No nos adaptamos a la crueldad, sonreí. La rompemos. Mi trato es: no metas a nadie en la arena que no quiera entrar, y te contaré todo sobre el mundo que quieras saber. Si no, entraré en la arena y me arriesgaré. Stend me fulminó con la mirada. Luego saludó a los guardias, quienes se acercaron y me agarraron por los hombros. Debería haberme dado cuenta de lo loco que estabas cuando te vi por primera vez. Luchando una batalla suicida contra un ejército de velociraptores. Sí, bueno, dije rápidamente mientras me arrastraban. No puedes culpar a los raptores. No sabían que luchar contra mí siempre es una batalla suicida. Ojalá que haya sonado duro. Porque mientras me arrastraban supe que había cometido una gran estupidez. Más tarde, todos guardamos silencio mientras nos sacaban de nuestras jaulas. Era mediodía, mucho después de que Stend y yo hubiéramos hablado, nos guiaron a una sala llena de armas y armaduras. Tras el gruñido de un señor saurio al azar, todos se acercaron y se quedaron eligiendo algo. Habría sugerido ir a escapar entonces, pero cerraron las puertas y levantaron unas ballestas rudimentarias al otro lado de la sala, mientras los guardias nos vigilaban. Sin muchas opciones, me preparé. Armas. Había de todo tipo, todas hechas del mismo hierro. Supongo que no pudimos experimentar con el acero de Damasco que Stend había mostrado. Tomé una espada larga y la dejé a un lado. Gresh tomó un par de dagas, de mí un hacha grande. El alemán tomó una lanza corta. La Wingirl no tomó nada. Se sentó en la esquina y nos observó a todos. Los demás, las personas con alas, otros reptiles y humanos, se apiñaron, intentando demostrar afecto a pesar de las miradas fulminantes de los guardias. Uno de los guardias se adelantó para impedir que algunos de los aliados se acercaran a Wingirl, pero un guardia T-Rex los detuvo. La rodearon, tocándola por la parte arrancada que una vez fue su ala, llorando por ella y cantando suavemente. Los observé un rato mientras tomaba una pieza de armadura hecha de algún tipo de material lacado. Luego miré alrededor de la habitación. Tenía una espada larga. Pero necesitaba más armas. El arma que mantuvo viva a la gente durante siglos. Cooperación. Chapter 143. Gladiator II. Los observé un rato mientras tomaba una pieza de armadura hecha de algún tipo de material lacado. Luego miré alrededor de la habitación. Tenía una espada larga. Pero necesitaba más armas. El arma que mantuvo viva a la gente durante siglos. Cooperación. ¿Alguien aquí habla inglés? Grité a la sala que nos rodeaba. Todos me miraron. Al cabo de un momento, algunos humanos levantaron la mano con vacilación. 3 de ellos. ¿Ustedes también hablan el idioma que usan los señores saurios? Uno de ellos bajó las manos. Necesito un traductor. ¿Te importa? Una de las manos cayó como si estuviera en llamas. El último, un joven bajito y delgado que parecía estar al final de la adolescencia, parecía aterrorizado. Pero apretó el puño y asintió con la cabeza temblorosamente. Bien, me acerqué con mi espada larga y me paré a su lado. Repite conmigo. Y si alguien tiene preguntas, tradúzcalas, ¿vale? El chico asintió con nerviosismo. Tenía el pelo rubio cubierto de tierra, vestía harapos marrones y sus ojos azules temblaban. Era un chico nervioso. Pero me miraba a los ojos. De acuerdo. Vamos a entrar en esa arena y luchar a muerte contra algo, dudó el chico antes de empezar a hablar con ese lenguaje silbante y gruñido que parecía ser el lenguaje común aquí. Los demás prisioneros me miraron fijamente, luego a él. Así que necesitamos un plan. Quiero entrar y sobrevivir. Y más que eso, quiero que todos ustedes también sobrevivan. Un alemán se puso de pie de golpe y siseó. Algunos prisioneros del señor Saur se le unieron, un par de humanos gritando en alemán. El chico parecía asustado al volverse hacia mí. Me preguntan por qué deberían escucharte. Y. También dijeron algo muy cruel. Ah, primero solo tienen que conocerme, le sonreí. Fingía tanta confianza. No tenía ni idea de si alguno de estos tipos me escucharía o no. Pero tenían que hacerlo. Teníamos que unirnos, trabajar juntos como equipo. Intenté imitar a Steve, ponerme de pie como el Capitán América, proyectar mi voz. No sabía si era el mejor guerrero aquí ni nada, pero nadie más se había atrevido a unirnos. No es por ser arrogante, pero, ninguno de estos tipos habría visto lo que yo vi en términos de ser superado en una pelea. Ojalá. Dios, por favor no permitas que esto sea un error. ¿Alguno de ustedes es guerrero? Pregunté. El chico tradujo.
Algunos del grupo refunfuñaron, mirándose. Entonces saben que los de nuestro pequeño escuadrón suicida que no sean guerreros van a morir. El chico alemán se quedó paralizado ante eso. Tenemos ancianos, heridos y niños en este grupito, miré a todos a mi alrededor. No era momento de ser amable ni sutil. Simplemente ponlo todo sobre la mesa, Mahmoud. ¿Quiénes serán los primeros en ser despedidos? Pero si trabajamos juntos, podemos apoyarnos mutuamente. Cuidarnos mutuamente. Di un paso adelante y luego me subí a una mesa. Intentaba seguir moviéndome, para que todas las miradas me miraran. Algunos se odian. Quizás sea un rencor generacional. Quizás han estado en guerra, miré a los ojos al alemán. ¿Pero eso importará cuando todos estemos intentando sobrevivir? Entonces habló un señor Saur. Al principio silbaba. Se detuvo. Cuando volvió a hablar, lo hizo en inglés. Me sorprendió muchísimo, hasta que noté que el Omnitrix había empezado a brillar un poco más. ¿Sabes que no te esconderás detrás de nosotros? Preguntó el señor de los alosaurios. Tienes un brazo roto. ¿De qué sirves? Te preguntó si ibas a pelear con nosotros, incluso con el brazo roto. Preguntó el chico. No solo traducía. Estaba haciendo la misma pregunta. Claro que lucho, me burlé. Todos en la sala se quedaron atónitos. Supongo que el traductor del Omnitrix estaba funcionando con fuerza. Estoy en primera línea, con el brazo roto o no. Nadie muere antes que yo si puedo evitarlo. Me miraron con escepticismo. No podía culparlos. Me aterraba la idea de morir. Ahora disfrutaba de mi vida. Pero no podía dejar que murieran. Miren, lo entiendo. No soy uno de ustedes. No tienen ni idea de si pueden confiar en mí, dije con la mano. Pero esa es su ventaja. Soy el único aquí que no guarda rencor. Me importa un bledo quiénes sean ni de dónde vengan. Solo sé que nos envían a morir, y me han entrenado para poder manejarlo. Nos agrupamos, tomamos las armas adecuadas, nos apoyamos mutuamente, y esta se convierte en una lucha que podemos ganar, en lugar de una en la que morimos. Y bueno, me encogí de hombros. Vamos todos juntos. ¿Qué tenemos que perder trabajando juntos? Hubo un momento de silencio. Me eché la espada larga al hombro y miré a mi alrededor. ¿Qué tal, amigos? ¿Queréis ir juntos a la guerra? Nadie vitoreaba como lo hacían cada vez que Steve pronunciaba uno de sus discursos. Pero supongo que la situación era tan desesperada que la gente estaba dispuesta a escuchar la voz más fuerte de la sala. Muy bien, miré a Gresh. Gresh, amigo. ¿Qué tal se te dan esas dagas? Me miró fijamente un buen rato antes de parpadear, como si solo entonces se hubiera dado cuenta de que le hablaba. Habló, y por primera vez oí a Gresh hablar inglés. Mi madre me enseñó. Puedo silbar, Greg. También puedo luchar. El Omnitrix se cortó a mitad de camino, pero él asintió con la cabeza hacia algunos de los miembros de su raza, quienes se enderezaron. Genial, miré a mi alrededor, marcando las cosas. A la gente con la que me habían llevado se le habían unido más personas, así que éramos unas, 26 personas. Parecían muchas para una pelea de gladiadores. Pero serviría. Vale. Tengo un plan. Expuse las cosas mientras los guardias del señor Saur observaban con la mirada perdida. Supongo que no les importó que planificáramos algo. ¿Qué les importaba? Moriríamos de todas llenas. Gresh me ayudó con mi armadura. Debí de impresionarlo, porque mi antiguo abusador de repente parecía más amable. La armadura que llevaba ahora no me quedaba bien. Supongo que Stend no me había tomado las medidas. Aún así, era la mejor que podía usar. Era una mezcla de estilo romano y medieval, como si un gladiador y un caballero se hubieran unido para diseñarla. Y era una porquería. Solo hierro y cuero desparejados. Pero es mejor que nada. La pieza del pecho era un chaleco de hierro, abollado y golpeado, con la imagen de un simio aullando en el pecho. Mis hombros y antebrazo derecho estaban protegidos por cuero de diferentes colores y diseños. Había optado por una armadura de hierro para proteger mi brazo izquierdo. Con el derecho fuera de servicio, era mejor proteger el que podía usar para luchar. Mi pierna izquierda tenía la única armadura que pude encontrar que se ajustaba a cualquiera de las dos piernas. Al parecer, los muslos gruesos no siempre salvan vidas. Así que me veía bastante asimétrico mientras nos formaban a todos y nos obligaban a dirigirnos hacia las puertas.
Por supuesto, me tomé el tiempo de sujetar bien mi brazo roto, reforzándolo con un acolchado extra hecho con trozos de cuero y una daga demasiado roma para cortar nada. Si algo iba a hacer que me mataran, no quería que fuera mi brazo derecho volviéndose a romper. Gresh y yo estábamos uno al lado del otro cerca de la entrada. Le había pedido a alguien que diera los primeros pasos al salir, después de asegurarme de que tuvieran confianza en sus habilidades. Aún así, me sentía culpable. Así que, mientras caminábamos, les hablé. Oye. ¿Necesitas ayuda? Una voz femenina, suave como la seda, me respondió. No hace falta. Hiciste bien en ponerme delante. Puedo aguantar cualquier golpe en cuanto se abra la puerta, lo que te permitirá a ti y a Gresh inspeccionar la zona y atacar conmigo. Agradezco tu preocupación. El Omnitrix debió fallar de nuevo, porque sus siguientes palabras sonaron como una roca al romperse. Entendido, miré a mi alrededor. Las 26 personas a mi alrededor parecían asustadas, nerviosas, enojadas, tranquilas, me sentí casi feliz, personalmente. Estaba cansado de esperar una pelea. Empezaba a respirar con más tranquilidad. Claro, todavía estaba asustado y tenso. Pero la espera había sido lo peor. Llegamos a unas puertas grandes. Eran de madera barata, y la luz del sol entraba en rayos. Los guardias del señor Saur cerraron las puertas metálicas tras nosotros, dejándonos de pie en el oscuro pasillo. El polvo flotaba en el aire. El olor a sudor y orina era perceptible. Junto con los tonos cobrizos de la sangre que habían impregnado este lugar durante años. Miré a la gente que me rodeaba. Cuando se abran esas puertas. Grité a todos a mi alrededor. Un alemán levantó un martillo. Entonces se desatará el infierno. Pero no importa, gruñó el señor de los alosaurios que me había interrogado antes, con sus largos dientes afilados. Porque nos cuidamos mutuamente. No flaqueen. No se rindan, apreté la espada en alto. Querían sacrificarnos. Así que les haremos pagar. Entiendan. Hazles pagar. Gritó Gresh. Dilo. Que paguen. Gritó el alemán. Hazles pagar. Estaba presa del pánico. Desesperada. Pero mientras todos a mi alrededor lo decían, empecé a gritar. No pares. Que te oigan. Haz que paguen. Graak. Gritaron los señores saurios. Los hombres y la mujer alados cantaron. Mis compañeros humanos rugieron. Los hombres lagarto ladraron. Y frente a mí, estalló el sonido de una montaña rompiéndose. Que paguen. Que paguen. Las puertas se abrieron de golpe. Afuera, un T-Rex Saurlord, riendo con una armadura tan grande que podría cubrir un tanque, se abalanzó blandiendo una espada. Había planeado atacar mientras estábamos atascados en el túnel. Menuda jugada. Y su error. Demi se adelantó para recibirlo. El T-Rex se sobresaltó cuando su espada rebotó en la piel del hombre de piedra, justo antes de que el puño de Demi se estrellara contra su pecho. El sonido de las costillas al romperse era apenas perceptible. Corrí alrededor de su cuerpo y la apuñalé. Sabía que esto sería horrible. Matar gente era algo a lo que nunca me acostumbraría. Pero al elegir entre esto y la muerte, logré superar la sensación de mi espada atravesando escamas para penetrar en el pecho del T-Rex Saurlord. La aclamación del estadio a nuestro alrededor era inmensa. La ignoré. Teníamos trabajo que hacer. Frente a nosotros, un grupo de hombres y mujeres de diversos tipos nos enfrentaba. Todos señores saurios. Y todos mucho mejor equipados que nosotros. Por no mencionar que todos estaban ilesos, eran jóvenes y más musculosos que Arnold en su mejor momento. Los conté, ignorando a Gresh mientras saltaba hacia adelante con un chillido agudo para derribar al T-Rex que había apuñalado, salpicando sangre mientras el salvaje hombre lagarto apuñalaba al dinosaurio moribundo. 20 personas, bueno, 19 si no contabas al tipo al que Gresh estaba apuñalando, esparcidas por el campo de batalla. 15 de ellas eran señores saurios. Junto con el tipo al que yo había apuñalado, eran 16 señores saurios de distintas subespecies, la mayoría de las más grandes. Un poco parcial, si me preguntas. Las 4 restantes eran humanas, todas un poco más pequeñas que yo en músculos y altura. En cuanto al campo de batalla, si bien tenía la arena que esperaba y tenía la forma del Gran Coliseo de Roma, había algo inesperado. Obstáculos físicos. Había un carro volcado y medio destruido frente a nosotros, armas de mala calidad esparcidas por todas partes y rocas.
Dos grandes estaban dispersas en el campo, una del tamaño de una autocaravana y la otra con forma de pilar. Esas opciones abiertas. Aerianos, suban a la platier. Grité, señalando la roca más grande. Las personas aladas, que eran los ya mencionados Aerians, volaron hacia arriba. Había una gran jaula rodeando la parte superior de la arena, pero tenían suficiente espacio para volar hasta la plataforma y aterrizar. Windhirl los observó antes de correr a unirse a mí, Gresh y de mí. Un alemán rugió mientras corría con su propio grupo. En un intento por sacarnos a todos con vida, ideé la estrategia más básica. Lo cierto era que necesitaría meses de trabajo para que todos trabajáramos con cierta sinergia. Así que, en lugar de eso, tuve que agruparnos según quién pudiera luchar y quién necesitara ayuda. Lamentablemente, no había muchos luchadores en nuestro grupo. Contando a Windhirl, había 6 aerianos. Les aconsejé que usaran armas de largo alcance, como lanzas, para que pudieran brindar apoyo aéreo. Aunque 2 eran una pareja de ancianos y uno un adolescente, eran los mejores con los que podía trabajar. Por suerte, los 2 que quedaban eran un excazador y un guerrero. Pero solo éramos 6 en nuestro grupo. 26 personas. Y estaba bastante seguro de que muchos moriríamos. Hice todo lo posible por mitigarlo, agrupando a todos y creando estrategias para que las siguieran. Pero en nuestro grupo, había demasiados heridos, ancianos e inexpertos. Da igual. Céntrate en la batalla. Muévete para ayudar cuando puedas, pero concéntrate en la lucha. Frente a mí había un grupo de 3, una mujer humana de cabeza pelirroja que llevaba un tridente y una red, un pterosaur con piel verde que sostenía una espada corta, y el más grande, un hombre triceratops que sostenía un hacha de batalla gigante en una mano y un escudo en la otra. Gresh, nuevos objetivos. Grité mientras corría hacia adelante. Gruñó, en lugar de responderme, le hizo un gesto obsceno al T-Rex y siguió adelante. De mí, más lenta que nosotros, también entró, con Windhirl rondando al fondo. El plan inicial fue sorpresa. No seguir el patrón del enemigo. En cambio, entrar corriendo y tomar las riendas de la batalla. Me dirigí hacia el pterosaurio, moviéndome tan rápido como pude. El pterosaurio, que se había horrorizado momentáneamente por la muerte del T-Rex, se adaptó rápidamente, alzando su espada para enfrentarme. Nos encontramos en el centro y comenzamos a chocar, mi espada larga y su espada corta chocando. Él era más rápido y fuerte que yo, pero yo tenía alcance y técnica. Mi brazo roto me impidió aprovechar la ventaja como quería, así que tuve que esforzarme el doble. Me apuñaló en el estómago, lo esquivé e intenté cortarle la cabeza con un tajo corto. Se agachó y retrocedió. Me fijé en su complexión. A pesar de ser un híbrido de pterosaurio, no tenía alas. En cambio, parecía diseñado para la velocidad, con músculos delgados y reacciones rápidas. Lo mejor para mí era enfrentarlo. Paré un tajo de espada en mi brazo, y nuestras espadas chocaron al contacto. Gresh me adelantó a toda velocidad para dirigirse hacia la mujer humana, quien levantó la red en sus manos. El triceratops corrió hacia Windhirl, y de mismo vio para interceptarlo. Entonces me vi obligado a concentrarme en mi oponente. Levanté mi espada y la bajé tan rápido como pude. Mi oponente levantó la hoja para bloquearla. Lástima que fuera una finta. Recogí los brazos durante el ataque, llevando la espada a la cadera y luego arremetí hacia adelante mientras giraba las caderas hacia afuera. Raak. Mi espada volvió a cortar la carne, atravesando el pecho del pterosaurio. Jadeó de dolor y me apuñaló de nuevo. Intenté retroceder, pero estaba demasiado cerca. Su espada se clavó en mi hombro derecho. Joder. Siseé, retrocediendo. Él me atacó mientras yo me apartaba, y la espada corta me cortó la mejilla. Cayó de rodillas mientras la sangre brotaba del nuevo agujero en su pecho. Lo miré fijamente, con la espada en alto, y luego ataqué su garganta. Ignoré el horror que sentía por haber matado de nuevo para dar media vuelta y correr hacia Gresh. Gresh se había enredado en la red de la mujer humana e intentaba zafarse. Mientras se abría paso con sus dagas, gruñía y gritaba, con aspecto furioso mientras sus espadas se deslizaban por las cuerdas. Había intentado advertirle. Los reciarios, guerreros que vestían armadura ligera y llevaban tridentes y redes a la batalla, eran bastante famosos entre los gladiadores romanos. Eran de los peores tipos de luchadores a los que enfrentarse, atrapándote en sus redes antes de golpearte con un tridente mientras estabas atrapado. Una táctica simple y peligrosa.
Había oído que tenían mala reputación, pero eso me importaba un bledo. Lo que importaba era que esta mujer estaba intentando apuñalar a Grace con el tridente. La ataqué mientras intentaba asestarle 3 puntas en el cráneo. Tuvo que esquivarlo, pero aún así le dio en el muslo. Grace gritó de dolor cuando una púa le atravesó las escamas, y luego se retiró con ganchos de púas cuando la mujer se apartó para encararme. Intenté apuñalarla en la garganta, pero giró su tridente para enviar mi estocada hacia su derecha. Se llevó la mano al costado, donde colgaba una daga, y la levantó para apuñalarme. Maldiciendo, retrocedí. La mujer me gruñó con frustración. A mis espaldas, oí el sonido del metal rebotando contra la piedra mientras Demi y el Triceratops luchaban. Grace se estaba zafando de la red. Y el sonido de alguien muriendo llenó el aire desde el lugar donde había visto por última vez a los otros luchadores. Levanté mi espada y respiré hondo. La puñalada que me había hecho en el hombro me dolía, pero la adrenalina me permitió ignorarla un poco. La reciaría frente a mí estaba ilesa y furiosa. Pasar a lo que pasara, no iba a terminar limpio. Corrí hacia adelante y me preparé para mancharme las manos de sangre. Eso o morir. Chapter 144. Gladiator III. Golpeé mi espada contra el asta del tridente de la reciaría. Ella intentó zafarse, pero impuse todo mi peso sobre la espada, convirtiéndola en una batalla de fuerza. Contra los señores saurios, tenía menos confianza en ese tipo de combate. Pero la mayoría de los humanos que conocí en la tierra salvaje no estaban tan bien alimentados como yo. Es algo en lo que la gente no suele pensar. Los humanos modernos tienen un acceso masivo a proteínas, grasas y calorías, así que al hacer ejercicio podíamos alcanzar tamaños realmente inmensos. A pesar de lo que la gente piensa, la mayoría de los primitivos no se parecían a Hércules. En realidad, ¿dónde demonios estaba ese tipo? ¿Existía en esta versión de Marvel? Reflexiones para más tarde, suponiendo que sobreviviera. Incluso esta mujer, a pesar de su salud física, no era el Capitán América. De hecho, entrené con ese tipo. Finalmente se vio obligada a retroceder, esquivando el tajo que le di. Era bastante hábil. Debió de haber luchado mucho más tiempo que yo. Intenté levantar la espada, pero con un brazo abajo, no pude maniobrarla con la facilidad habitual. Mi tajo solo me dio aire. Maldita sea, murmuré para mí. Nunca había tenido que acostumbrarme a usar un solo brazo durante tanto tiempo. Giró su tridente y lo apuñaló. Lo esquivé e intenté acercarme para cortarle la mano, pero ella me pateó, reteniéndome. Ambos nos lanzamos con nuestras armas. El clac 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 de la espada larga y el tridente al chocar llenó el aire entre nosotros. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Quería matar a esta mujer. No porque la odiara, sino porque ella quería matarme. La razón más pura y aterradora del mundo. Nos movimos de un lado a otro, gruñendo y siseando, nuestras armas chocando entre sí, el sudor goteando junto con la sangre, escociendo mis heridas. Fue en medio de ese intercambio caótico que Grace se abrió paso fuera de la red. Se puso de pie y se lanzó hacia adelante en un instante, un sonido saliendo de sus labios como un motor acelerando. La mujer retrocedió presa del pánico. Dejé que Grace llegara hasta ella, el hombre lagarto alzó sus dagas para intentar apuñalarla mientras ella bloqueaba con su tridente. En ese momento, cuando estaba distraída por cientos de kilos de escamas y rabia, le abrí el estómago. El repugnante olor a sangre explotó en el aire mientras sus intestinos se derramaban. Me miró con la mirada perdida. Aparté la mirada, corriendo hacia la siguiente pelea. Esa mirada en su rostro. Ella, el pterosaurio. Viendo sus rostros. Uno humano, el otro un señor saurio. Habían quedado horrorizados. Odiados. Conmocionados y desesperados. Y luego, simplemente, desaparecidos. Entonces lo rechacé. Todos estábamos peleando. Todos matándonos. Más tarde, pensaría en eso. Pero justo entonces, me puse a pensar en la siguiente pelea. Grace, apoya a los demás. Grité. Deja de robarle las muertes a Grace. Gritó. Entonces ve a buscar más. Pasé corriendo junto a él para dirigirme a Demi y Wingirl, que seguían luchando contra el Triceratops. Un grupo de los nuestros, 4 de ellos, había muerto a un lado. No podía ver nada más allá de la gran roca en el centro de la arena, pero imaginé que esas no eran las únicas muertes. Los 4 que vi muertos habían sido asesinados por un Anklor con un espadón y un Raptor Lord con una lanza. Ambos se abalanzaron sobre Demi y Wingirl por detrás.
En lo alto de la plataforma rocosa, uno de los aerianos le lanzó una lanza al Ankh-Lord, pero esta rebotó en su piel acorazada. Con Graish corriendo alrededor de la roca en busca de su presa, Demi, Windhirl y yo estábamos solos. 2 personas, ambas derribadas por una rama, y una persona de piedra contra 3 poderosos y sanos señores saurio. Tendríamos que resistir. Demi estaba haciendo todo lo posible, aún no estaba seguro de si Demi tenía género, pero su voz era muy femenina, así que mi cerebro recurría a los pronombres femeninos. Algo que preguntar cuando no estábamos luchando a muerte, para abatir al Triceratops con el que luchaba, blandiendo su maza contra el señor saurio con golpes demoledores. Aún así, a pesar de su fuerza, no tenía la velocidad de Thor, el único que yo conocía como un verdadero maestro de las mazas y los martillos. El Triceratops se deslizó alrededor de un columpio que destrozó el suelo donde había estado parado, y luego blandió su propia hacha contra ella. El metal rozó la piedra, levantando una lluvia de chispas. Una pequeña línea se le grabó en el rostro, sumándose a las docenas que tenía. Demi emitió un sonido como de hormigón al ser vertido y levantó el puño para intentar golpearlo, pero el Triceratops lo esquivó. Maldita sea. Era rapidísimo para ser tan grande. Windhirl, mientras tanto, le había dado la espalda de Demi para enfrentarse a Anklio y Raptor que corrían hacia ella. Levantó la lanza y miró con miedo mientras la pareja se acercaba. Me dirigí hacia ella, intentando llegar a tiempo. Al levantarme, se me ocurrió una idea. ¡Salta! Grité desesperado. Se giró para mirarme con esa cara azul pálido, sin comprender. Arriba, ponte detrás de ellos. Aún sin comprender. Solo cuando estaba a punto de ser golpeada por el Anklio, su ala se desplegó. Batió el aire mientras saltaba hacia arriba. Por un instante, fue hermoso. Anklio y Raptor la miraron fijamente, deteniéndose brevemente en la sorpresa. Su rostro, cuando despegó así. Debió ser más fuerte y ligera de lo que parecía, porque realmente despegó. Entonces la realidad la golpeó. Giró torpemente por el aire al alcanzar el punto más alto de su salto. Pude ver el horror, la tristeza y el pánico en su expresión. Aterriza. Grité con todas mis fuerzas, abalanzándome sobre el Raptor con un golpe. Se quedó boquiabierto al ver a Windhirl y levantó su lanza para bloquearme. Golpeé mi espada larga contra el asta de su lanza. Metal contra metal chispeó por un instante. Aterriza y lucha. No sé si me oyó. Solo sé que, en plena caída, dejó de intentar volar y recogió el ala. Con la suerte que solo llega en los mejores momentos, logró aterrizar detrás de nuestros oponentes, girando para enfrentarlos frenéticamente. Entonces el Raptor y yo comenzamos a intentar matarnos entre nosotros mientras el Anklio giraba para enfrentar a Windhirl. Ataqué, paré, bloqueé, pateé y esquivé una garra que se dirigía a mi estómago antes de recibir un tajo en el pecho de la lanza. Apuñalé al Raptor en el hombro, causándole una herida superficial, me giré para desviar su lanzazo y me coloqué en su guardia para embestirlo con el hombro y lanzarlo hacia atrás. Muy atrás de mi oponente, detrás de donde Windhirl intentaba contener al anquilosaurio, pude ver a algunos de los míos luchando contra los señores saurios. El alosaurio estaba solo, luchando contra 2 señores saurios. Le di una patada al Raptor, hundiendo el pie en su estómago, y luego grité a los aerianos que aún estaban en la roca. ¡Ayúdenla! Señalé al alosaurio. Los aerianos estaban en mal estado. La pareja de ancianos estaba muerta, les habían lanzado lanzas, y el niño lloraba acurrucado. Pero los 2 que quedaban saltaron de la roca para sobrevolar a la alosauria, apoyándola con lanzas lanzadas antes de bajar volando para recogerlas y lanzarlas de nuevo. Detrás de mí, agarró el hacha del Triceratops por la hoja. Con un sonido como el de un ladrillo al romperse, rugió, apretando con fuerza. La hoja crujió y se dobló hasta convertirse en acero arrugado en sus manos. El Raptor con el que luchaba se puso de pie. Windhirl se retiraba, y los sonidos de los moribundos y los heridos se fundieron con el víctor de la multitud. Apreté los dientes, apreté la empuñadura empapada de sangre de mi espada y me precipité hacia adelante. Stend observaba con calma desde las gradas, con la vista recorriendo el campo de batalla. A su alrededor, señores saurios, humanos, hombres lagarto y personas de otras especies vitoreaban y gritaban ante el derramamiento de sangre. Se suponía que esta pequeña pelea no sería más que una exhibición. Una breve batalla para ejercitar a los guerreros. En cambio, uno de los guerreros más fuertes de la arena había muerto en los momentos iniciales.
Desde entonces, la multitud comenzó a vitorear cada vez más fuerte, perdiéndose en la emoción de la arena. Mientras el forastero se batía en duelo con Eren, un señor saurio raptor, Stend sintió que dos personas se acercaban a él, caminando a su derecha. Los miró. Veo que ha decidido no usar sus ropas tradicionales, Lord Stend, dijo el más pequeño de los hombres con una lenta sonrisa. Era un señor de los pterosaurios de escamas anaranjadas, de complexión más grande que los demás entre la multitud. Vestía una toga blanca y una sola espada en la cadera izquierda. Stend ignoró el comentario sobre la vestimenta. Desde que leyó sobre la moda de los antiguos grecorromanos, había decidido no usar las túnicas tradicionales. Otra prueba de sus teorías de que la sociedad de los señores Saur no era más que una copia de las ya obsoletas. En cambio, se giró e hizo una reverencia. Señores. No los esperaba hasta el evento principal. El hombre más corpulento no respondió. Simplemente miró hacia la arena con los brazos cruzados. Era una cabeza más alto que casi todos los demás seres del Coliseo, incluso los señores brontosaurios. Sus escamas eran de un amarillo apagado que se amontonaban y retorcían sobre capas de músculos como acero. Su volante era alto y puntiagudo, sus cuernos, uno encima del otro, y sus ojos, hundidos en el cráneo, eran del color del fuego. Bueno, no lo planeábamos, dijo el pterosaurio, mirando al hombre más grande. Lord Stiro y yo nos sentimos atraídos por los gritos del estadio. Es bastante interesante oír eso para una simple exhibición. Como mínimo, Lord le dijo Stend al señor Saurio Naranja. Se suponía que iba a ser un ejercicio sencillo. Pero los esclavos que capturé recientemente tenían más espíritu de lucha del que esperaba. Lord Stiro se giró para mirar a Stend. Por un instante, Stend le devolvió la mirada. Esos ojos, como una llama ardiente, parecían arder con más ferocidad de lo normal. Entonces Stiro levantó la vista. Stend también lo hizo. En lo alto, volaba en círculos. El señor de todos los señores Saur. Su rey, flotando en los vientos, los observaba. Terminad la lucha, dijo Lord Stiro. Los inútiles ya están muertos. Vuestros esclavos son fuertes. Lucharán otro día. Stiro bajó la vista hacia la arena. ¿Quién los lideró? El forastero, dijo Stend sin dudar. Sus guardias le habían contado sobre los intentos del forastero de reunir a los esclavos. Stend lo aprobaba. Verlos luchar juntos, demostrar que podían derrotar a un enemigo más fuerte, solo hacía que el forastero y los esclavos fueran más valiosos. Aún así, tendría que ser castigado. Pero no importaba. Stiro saludó a un hombre que estaba cerca de una campana. El hombre asintió, levantando un martillo antes de golpear la campana. Mahmoud Shaed Dial el raptor recibió un tajo en la cara, salpicando sangre. Demir finalmente sujetó al Triceratops y lo elevó por los aires. Windhirl gritó cuando el Anklio blandió su cola, cuya punta, parecida a una maza, casi le arranca la cabeza. Raptor se acercó para atacarme. Chica alada volvió a gritar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Nar me había enseñado más de una vez que contenerse en el momento equivocado podía hacer que alguien saliera lastimado. Esa lección nunca me sonó tan fuerte como en ese momento. Un fuerte zumbido provenía de algún lugar. Lo ignoré. En cambio, vi cómo la lanza del raptor volvía a abalanzarse sobre mi corazón. Entonces me giré hacia abajo. La hoja de la lanza me atravesó la cara, un dolor abrasador me aullaba mientras el metal abría la piel como una cremallera. Lo ignoré, di un paso adelante y apuñalé. Mi espada se clavó en el hombro del raptor, saliendo por el otro lado, antes de derribarlo. Usando mi espada como asidero, lo levanté y corrí, con los músculos ardiendo y las piernas ardiendo, hasta que golpeamos al anquilosaurio por detrás, derribándolo. Entonces, el sonido de pasos llenó la arena. Los ignoré y me levanté para... Algo me golpeó de costado. Una persona. Me tiraron al suelo y me sujetaron, mientras me ponían una cuchilla en la garganta. Me quedé paralizado al sentir el frío acero, mirando frenéticamente a mi alrededor. Chapter 145. Aucer. Algo me golpeó de costado. Una persona. Me tiraron al suelo y me sujetaron, mientras me ponían una cuchilla en la garganta. Me quedé paralizado al sentir el frío acero, mirando frenéticamente a mi alrededor. Guardias. Todos con la misma armadura negra, irrumpieron en la arena. Separaron a los luchadores, deteniendo la batalla. Gresh, que había estado apuñalando a alguien que había derribado contra el pilar de roca, gruñó al verse obligado a detenerse, pero se puso de pie.
De mí dejó caer el cadáver del Triceratops, cuya cabeza había sido destrozada. Uno de los aerianos se puso de pie, agarrándose el abdomen. Bien hecho, guerreros. El guardia que me sujetaba me levantó bruscamente, permitiéndome mirar a Stent. Se han ganado el derecho a sobrevivir. Me sonrió. Sí. Fue una batalla magnífica, un entretenimiento verdaderamente digno. Gracias a todos. Como recompensa, podrán presenciar el próximo combate. Stent se aseguró de que sus ojos se encontraran con los míos. Hasta la próxima, guerreros. Los guardias empezaron a empujarnos y a darnos empujones mientras la multitud vitoreaba. Conté a los supervivientes mientras caminábamos. Bueno, cojeando. Había 27 personas de mi lado. 20 del otro. De 47 personas, solo 24 sobrevivieron. 23 personas, muertas, así como así. Habíamos perdido 10 personas, y el enemigo 13. La superioridad numérica nos había dado ventaja. Pero aún sentíamos que habíamos perdido. O al menos, que ninguno de los dos había ganado. La guerra asimétrica es así. Victorias, derrotas y empates. Todo es relativo. Para nosotros, sobrevivir era la única forma de ganar. No. De hecho, dejar de ser esclavos, ser libres de abandonar el estadio, volver a casa y que nuestros captores fueran encarcelados. Eso fue una victoria total para mí. Para Stent y los señores Saur, que lucháramos por ellos con voluntad, incluso con entusiasmo, dándoles un buen espectáculo y manteniéndonos útiles. Eso fue una victoria total para ellos. En este caso, tuvimos que conformarnos con lo que pudimos. Habíamos sobrevivido, a pesar de perder a mucha gente, resultar heridos y seguir siendo esclavizados para posiblemente repetir esta barbaridad. Y se entretuvieron, a pesar de perder esclavos y tener a uno de los últimos supervivientes más que listo para patearles el trasero en cuanto tuviera la oportunidad. Aún así, así eran las cosas. Guerra asimétrica. Donde nadie gana, solo pierde menos que el otro. Me lo guardé para mí. Nos metieron a empujones en una habitación. Ambos grupos. Hubo un momento tenso mientras compartíamos una mirada. Los guerreros cuyos amigos había matado nos fulminaban con la mirada. El raptor al que había apuñalado en el hombro me fulminó con la mirada, gruñendo. Sonreí levemente. Gresh gritó algo que tensó a los guardias. El alemán, que había sobrevivido a la pelea, parecía exhausto, pero también gritó algo, a lo que uno de los humanos del otro equipo respondió a gritos. Entonces llegaron más esclavos. Traían dos cosas más sagradas en ese momento que cualquier templo. Comida y medicinas. Nos calmamos y esperamos pacientemente mientras nos atendían. Con unas sillas cerca y una gran reja metálica que dejaba ver la arena, teníamos una buena vista de la siguiente pelea. Les llevó un tiempo retirar los cuerpos. Observé, intentando no estremecerme, cómo sacaban los cuerpos de mis aliados y de aquellos a quienes había asesinado. Una vez terminado, los limpiadores abandonaron la arena lo más rápido posible, con caras de terror. Observé a través de la reja cómo un joven empezaba a curarme. Estaba maltratado. Tenía 2 cortes grandes en la cara, un gran agujero en el hombro y moretones por todas partes. Además, el combate no había mejorado nada mis heridas anteriores. Me puso pasta en los cortes e hizo todo lo posible por ayudarme. No era un buen paciente. Estaba observando la arena. Damas y caballeros. Stent se alzaba en la grada sobre un pedestal, con las manos abiertas. ¡Qué espectáculo! Un simple partido de exhibición se convirtió en una verdadera prueba entre guerreros en igualdad de condiciones. ¡Qué igualdad de condiciones! Les había fallado a los que acabaron tirados en el suelo de esa arena, pero las cosas no habían estado ni cerca de ser igualadas. Pero ahora tenemos nuestro evento principal. Stent señaló una de las puertas más grandes a un lado de la arena. 3 grandes bestias de nuestra gran tierra, traídas ante ustedes para una batalla a muerte contra el Diablo Rojo. Lentamente, una de las puertas se abrió. Detrás de mí, uno de los que nos había empujado habló con otro guardia. ¿Rojo? Esa maldita cosa es naranja. Espera, ¿qué carajo? Me giré para mirar al que hablaba, sobresaltado. Stent quería llamarlo rojo, dijo el otro señor saurio encogiéndose de hombros. Como sea. Sigue siendo un maldito monstruo. ¿Naranja? Espera, ¿y quién? La puerta, que se elevaba lentamente, explotó hacia afuera, y el ser que la ocultaba la arrancó de la pared con una facilidad aterradora.
Saltó a la arena y miró a su alrededor con sus brillantes ojos amarillos. La miré fijamente, boquiabierto. Cuernos. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Tenía cuernos largos y rizados a ambos lados de la cabeza y uno en la nuca, no, en el cuello, con una membrana morada que le llegaba hasta la espalda. Mi ojo derecho se contrajo, todos mis dolores y molestias se desvanecieron en mi mente a favor de la bestia frente a mí. Su cuerpo estaba repleto de músculos que se abultaban bajo escamas de color naranja oscuro que rozaban el rojo. Un par de pequeñas alas se extendían desde la base de su cola. Eso es, y apreté el puño izquierdo, intentando comprender qué estaba pasando. Sus piernas inferiores estaban protegidas por una especie de caparazón parecido al de un pájaro, y sus uñas largas y cortantes eran de un color púrpura intenso. «Eso no es el dinosaurio diablo», dije débilmente. «Aucer. Aucer de tierra roja, con la boca envuelta en un hocico gigante que le impedía cerrar los labios. No podía rugir. Pero sus ojos brillaban con poder al levantar la cabeza para mirar a su alrededor. La tierra retumbó bajo sus pasos, como si, en lugar de ser su peso el que lo causara, el dragón de tierra intentara controlar su propio elemento. Saltó por los aires, alcanzando la altura de la jaula de hierro que rodeaba la arena, y aterrizó en el centro de la gran plataforma rocosa, mirando a su alrededor con enojo. Así que mi plan de escape no había cambiado. Pero se había vuelto mucho más interesante, como mínimo. Stend me miró. Intenté controlar mis facciones, pero no sé si captó la sorpresa y el asombro en mi rostro o no. Antes de que pudiera decir o hacer nada, Stend hizo un gesto con la mano. Una de las otras puertas se alzó, con 3 sombras rondando dentro antes de que empezaran a salir. Nuestro actual campeón de bestias se enfrentará a 3 alosaurios. Bestias feroces, fuertes y hambrientas, sin comer desde hace una semana. A ver qué tal se las arregla contra ellos. Comparados con la explosiva entrada de Aucer, los 3 alosaurios entraron con una gracia casi inconfundible. Tenían una suave capa que les daba un patrón de rayas marrones a través de sus plumas casi negras como la tinta. Parecían furiosos mientras merodeaban por la arena. Y, a diferencia de Aucer, sus bocas no tenían hocico, lo que les permitía rugir al avanzar. Entonces vieron a Aucer, paralizado. Sus fosas nasales se crisparon. Aucer los miró fijamente desde su posición. Una semana. Ese fue el tiempo que, según Stend, llevaban sin comer. Eso podía volver loco a cualquiera. Y se les notaba en los ojos. Locura y hambre. Rugieron. Aucer se agachó. Yo estaba de pie junto a la reja, con la mano izquierda agarrada a los barrotes con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos, con la vista esforzándome por captar cada detalle. Los alosaurios cargaron contra Aucer a una velocidad vertiginosa, cubriendo el terreno entre ellos y lanzando arena en arcos. Aucer esperó a que el líder se acercara a la roca. Entonces, saltó por los aires. Ningún animal tan grande debería ser capaz de saltar así. Pero Aucer lo hizo, planeando sobre los 3 alosaurios como un dragón tradicional, dirigiéndose hacia el que estaba atrás. Al hacerlo, el cuerno de su cabeza se movió, bajando hasta apuntar sobre su cabeza como una lanza. Golpeó al alosaurio en la espalda como si fuera el Mjolnir, y la tierra volvió a temblar bajo su peso. El alosaurio gritó. Aucer envolvió sus garras alrededor del cuello del dinosaurio y lo apuñaló hacia abajo, 1, 2, 3 veces, salpicando sangre al aire mientras el cuerno de su cabeza le partía la carne. Los otros 2 alosaurios giraron para encararlo, uno de ellos abalanzándose sobre él por detrás. Con increíble agilidad, Aucer liberó a su primera víctima y se giró para encarar al dinosaurio que intentaba matarlo. Cuando el alosaurio atacó con sus dientes para intentar morderlo en la garganta, Aucer retrocedió justo antes de que pudiera morderlo y giró sobre sí mismo, chasqueando la cola como un látigo mientras giraba a gran velocidad sobre una pata. Su cola naranja golpeó las plumas negras con un sonido de bofetada, y los dientes salieron volando de la boca del alosaurio al romperse. El alosaurio se tambaleó hacia atrás mientras Aucer volvía a encararlo. El dragón de tierra levantó una pata y pateó, cortando el aire con las largas garras moradas de sus pies. El alosaurio intentó retroceder, pero recibió una patada mortal en el pecho. Aucer giró hacia el otro lado, agitando la cola una vez más para golpear al alosaurio y enviarlo volando de vuelta a la plataforma rocosa, donde quedó inmóvil. El último alosaurio miró fijamente a Aucer. Aucer le devolvió la mirada. Por un instante, comprendí lo que el dinosaurio más pequeño estaba pensando. El deseo de huir.
Pero estaba atrapado. Y por la emoción en el rostro de Stent, allá arriba, no tenía escapatoria. Sin otra opción, el alosaurio rugió y atacó a Uther. El dragón no pudo rugir en respuesta, pero también atacó, con el cuerno en la parte superior de su cabeza bajando una vez más. Ambos dinosaurios se encontraron. Tropecé, casi tirado al suelo por la fuerza del impacto, sin apartar la vista de la pelea. Uther, mientras el dinosaurio y el dragón forcejeaban, se metió debajo del otro coloso y levantó al alosaurio del suelo. Lo arrojó contra la pared de la arena, que tembló con el impacto. Luego lo golpeó con la fuerza de un tren, y sus cuernos lo hirieron con facilidad antes de que el resto de su cuerpo lo siguiera. La pared detrás del alosaurio se derrumbó tras él al morir. La multitud rugió. El alosaurio murió. Y Uther, quitándole los cuernos al dinosaurio muerto, miró a su alrededor. Diablo rojo. Con sangre derramada por la cara, goteando por sus cuernos, lo miró. Entonces vio a alguien. Otro señor saurio, de pie junto a Stent. Uno grande y amarillo que se alzaba junto a sus compañeros, un ceratopsiano como un triceratops. Los ojos de Uther brillaron. Levantó la cabeza y tensó los músculos. No hacía falta ser un genio para saber que estaba listo para matar, y su objetivo era el gran amarillo. Guardias. Rugió Stent, con pánico en su voz por primera vez. Uther saltó hacia el tipo amarillo. Golpeó la jaula con fuerza, cayendo al suelo. Todavía furioso, se puso de pie como una mezcla de tiranosaurio rex y gimnasta, justo para agarrar la jaula. Pude oír un siseo grave y furioso mientras se aferraba al lateral de la jaula de hierro, golpeándose la cabeza contra ella. La jaula chirrió y los espectadores echaron a correr mientras Uther intentaba abrirse paso a través de ella. ¡Guardias!, gritó Stent. El hombre amarillo no se movió. Se quedó allí, envuelto en su toga, con las manos apretadas a la espalda y la cabeza ladeada, mirando a Uther. Uther habría rugido de no ser por el bozal que le rodeaba las mandíbulas. Mientras observaba, el bozal empezó a rasgarse y una de las correas se soltó. Pero Uther estaba demasiado cabreado como para esperar a que se deshiciera. En cambio, intentó atravesar la jaula. El metal chirrió cuando sus garras se inclinaron hacia ellos, y sus brazos separaron los barrotes. «Dispárenle», gritó Stent a los guardias del señor saurio que rodeaban la arena y corrieron hacia la jaula. El metal se dobló y se quebró cuando Uther intentó abrirse paso. «Dispárenle». Los guardias se llevaron algo a la boca. Cerbatanas. Eso explicaba lo que me había dejado inconsciente antes, cuando estaba en la selva. Mientras seguía observando, dispararon. Pequeños dardos perforaron la piel de Uther, mientras que otros cayeron al suelo o fallaron. Uther gruñó, finalmente capaz de emitir el sonido. Con un ruido como el de clavos sobre una pizarra, la jaula se dobló lo suficiente como para que su cabeza pasara. Gruñó de nuevo, abriéndose paso. Pero estaba aminorando el paso. No sé qué contenían esos dardos, pero al parecer actuaban rápido y unos 30 empezaban a afectar al grandullón. Sus ojos se cerraban lentamente. El cuerno superior de su cabeza se hundía hacia atrás, quedando plano sobre su cabeza. Extendió la cabeza hacia el tipo amarillo. El tipo amarillo, una vez que Uther se acercó lo suficiente, dio un paso adelante. Luego, levantó el puño y asestó un golpe mortal contra Uther. El puñetazo fue digno de cualquiera de mis amigos o formas sobrehumanas, lanzando a Uther hacia atrás. Cayó de espaldas a la arena y golpeó el suelo con una fuerza estremecedora por última vez. Los guardias siguieron disparándole incluso mientras intentaba ponerse de pie. El gran dinosaurio le lanzó al señor saurio amarillo una mirada llena de odio. Su hocico se aflojó, comenzando a deshacerse. Vi algo entre sus mandíbulas, comenzando a cobrar vida. Entonces cerró los ojos y Uther cayó cojeando al suelo. Recibió más dardos durante un minuto, más o menos. Pero el grandullón estaba acabado. El señor saurio amarillo sonrió con sorna y se dio la vuelta. Joder, dijo Graish a mi lado. En algún momento, todos nos quedamos junto a la reja, viendo pelear a nuestro compañero de prisión. Asentí lentamente y busqué a Stent. Él me miró. Luego se dio la vuelta y se marchó. Entonces, el Omnitrix parpadeó. Lo miré, tenso. Por un instante, un destello verde parpadeó 3 veces. Luego volvió a blanco. Intenté disimuladamente ocultarlo de los guardias, pero Demi y Gresh, que estaban a mi lado, lo notaron. Acerqué el Omnitrix a la pared, giré el dial e intenté presionarlo, para que hiciera algo. Nada.
Bueno, estuvo bien. El Omnitrix iba a volver. ¿Y cuando lo hizo? Iba a bombardear todo este lugar hasta los cimientos.